Bienvenidos sean todos hermanos a esto que es Teología 360. Les saluda a su hermano y amigo Marco Antonio Zavala. El día de hoy vamos a estar con un tema bien interesante se titula Un corazón para la conquista de Sión. Esto, hermanos, es la conquista de Jerusalén, pero no la vamos a ver desde un punto de vista militar, sino que, hermanos, lo que vamos a hacer es la autopsia de dos corazones, la autopsia del rey Saúl y del rey David. ¿Por qué uno de ellos se quedó a la periferia y el otro llegó y la conquistó? Pues eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, y sobre todo cómo se aplica eso en nuestra vida, en nuestros días. Así es que, hermanos, vamos a empezar con un poco de contexto. Rápidamente, pues, para poner un poco en perspectiva, Sión era una fortaleza jebusea que técnicamente debería de haber sido conquistada desde el primer momento que Israel llegó a esa tierra. Sin embargo, estaban ahí en medio del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel llegó a conquistar, hermano, era un territorio donde había montañas, colinas. Entonces, Jerusalén estaba rodeada por un muro perimetral grande en lo alto, es una geografía alta. Entonces, naturalmente era una fortaleza que humanamente era bien difícil, hermanos, de enfrentarse por el territorio mismo, la geografía misma. Eh, Jerusalén, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Que Sión. Es lo mismo que Sión. Entonces, hermanos, eso es lo que en aquel momento estaba ocurriendo. En medio del pueblo de Dios, donde se adoraba a Jehová de los ejércitos, pues había un pequeño enclave, un grupo donde tenían otros dioses, tenían otras costumbres y donde todavía no había sido conquistado, pese a que este territorio estuvo siempre en el corazón de Dios para poder estar allí con su presencia en medio de su pueblo, como vamos a ver posteriormente aquí. Así es que, hermanos, ¿qué es lo que ocurrió? Pues fíjese usted que en medio de toda esta situación, Saúl, que fue el primer rey de Israel, como usted sabe, reinó alrededor de 40 años. 40 años, hermano. Tuvo ejército, tuvo oportunidades. Sin embargo, hermanos, conquistar este territorio, Sión, nunca fue su prioridad. A pesar de que había el mandato de Dios desde el inicio de tomar la tierra, desde luego que con estrategia, batalla por batalla, ¿verdad? Siempre obedeciendo a Dios. Pero no lo logró, no lo conquistó Saúl. Sin embargo, David, hermano, apenas ungido como rey de Israel, en su primer acto administrativo, militar, digamos así, como rey en propiedad, pues lo que hizo fue ir y conquistar exactamente esta tierra, esta fortaleza. Entonces, una gran diferencia, pero ¿por qué, verdad? Si había un mandato de Dios desde el principio que toda esa tierra era la tierra del pueblo de Dios, ¿verdad? Y estaba en el corazón de Dios de que ahí se le levantara su templo, se levantara el primer templo, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué fue lo que falló. Vamos a empezar primero con Saúl, en el corazón de Saúl. Hermanos, en el corazón de Saúl se llenaba de complacencia de sí mismo y del pueblo, pero no de lo que debería llenarse realmente, que es la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, Saúl, un poquito para recordar, fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Fue escogido, fue ungido como el primer rey, porque el pueblo dijo: nosotros queremos, como todos los pueblos, tener un rey. Así es que ya no queremos más ese sistema de Dios con el profeta, sino que ya un rey como cualquiera. Se les advirtió, el Señor les advirtió en su tiempo, pero ellos quisieron el rey y se les dio. Saúl, hermanos, como dice la escritura, el corazón de Saúl, hermanos, fue un corazón que cuando se ungió como rey, Dios cambió
su corazón. Dice en la Escritura que Dios hizo una operación ahí en el corazón. No sabemos con exactitud, hermanos, qué operación fue la que hizo el Señor. Sin embargo, la Escritura nos muestra de que hubo allí una operación, ¿verdad? En su corazón. Lo que sí sabemos, hermano, es que Saúl nunca había profetizado y vemos en la Escritura de que él en dos ocasiones quedó prácticamente en un éxtasis ahí, ¿verdad? Profetizando a tal punto que la gente decía, bueno, ¿y este de cuándo es profeta? Y no es Saúl, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios le había cambiado el corazón, incitado, ¿verdad? Entonces quiero decirle entonces, hermano, de que en ese momento, cuando Saúl es puesto como rey, o sea, es respaldado por Dios, no es que entró como un rey sin respaldo o sin unción, no, entró como un rey completamente ungido por el profeta de Dios, cambiado el corazón del Señor, alabando a Dios con todo, ¿verdad? Lo que él tenía. Eh, entonces, sin embargo, hermanos, en su corazón había en algunas áreas, algunas circunstancias, hermanos, que no era un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios espera de un corazón que le pueda ser completamente útil. Como David, que David sabemos por la Escritura que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, David, hermano, aunque él tenía ese respaldo divino, tenía esa unción y sabía que era un territorio que él debía de conquistar, él no se movió hacia ese territorio. Él tenía una mentalidad muy calculadora. Quería él ser más político, calculando y viendo los pasos que le convenían y no le convenían. Humanamente, hermanos, él vio la fortaleza en medio de su pueblo y dijo, esto está difícil, probablemente pierda la batalla, y si pierdo la batalla, pierdo el trono, pierdo el pueblo. Eso era lo que él estaba pensando. Cuando él se enfrentó, si usted recuerda, al ejército filisteo, donde estaba Goliat, ¿verdad? Y Goliat todos los días salía, dice la Escritura, a retar al ejército, a retar al rey. Y él humanamente vio al gigante y dijo, no, yo con este no puedo, yo no voy a luchar porque me va a vencer, ¿verdad? Él lo vio en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y también quería quedar bien con el pueblo. Entonces dijo, bueno, ¿cómo voy a elegir yo mandar a algún campeón allá que lo mate ese gigante? Entonces, no. Hasta que David apareció, ¿verdad? David apareció, como usted sabe la historia. David apareció y él no lo vio humanamente. Él lo vio, hermano, desde el punto de vista de el respaldo que él tenía en Jehová de los ejércitos. Y él se lo dijo clarito, ¿verdad? Él lo dijo clarito, yo vengo a ti, ¿verdad? Pero en nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Es decir, no iba él con armas, ni iba con armaduras de otro. Él iba, hermano, con el respaldo de Jehová de los ejércitos. De hecho, si usted se fija en toda la historia de Israel, siempre cuando el ejército de Israel ganaba batallas y batallas, era un ejército mermado. Siempre se vio, hermanos, que era la mano de Dios Todopoderoso el que realmente ganaba esas batallas por su pueblo, ¿verdad? Por eso cuando Gedeón, el ejército tuvo que reducirse, ¿verdad? A unos pocos hombres, que era imposible humanamente que pudieran tomar una ciudad. Así enfrentó humanamente, hermanos, el corazón de Saúl, los obstáculos que él tenía enfrente. O sea, el miedo, hermano, lo paralizaba. El miedo a perder su puesto como rey, un golpe de estado pues, causado por la regla, por la guerra que podía él desatar y de repente perder. Entonces él se cuidaba mucho, era muy político en estas situaciones. Pero ¿qué sucedía? No estaba viendo el poder de el Dios tan grande que lo había ungido como rey. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros también que vemos las cosas muy humanamente? Las vemos
Claro, nosotros tenemos una razón, una manera de verlo, si está bien. Es decir, el gigante es gigante, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios que nos respalda es más grande que cualquier gigante, ¿verdad? La fortaleza tremenda para tomarla humanamente, vamos, humanamente vamos a perder. Pero si tenemos atrás de nosotros al Dios poderoso como es Jehová de los ejércitos, entonces tenemos que confiar y tener la fe en Él y vamos a ir vencedores no por la fuerza de nosotros, sino por la misericordia de Dios. Entonces, esa era la visión que tenía, hermanos, la diferencia de visión, ¿verdad? Humanamente hablando. Entonces, falló el sistema, por así decirlo, de la fe en este sentido de Saúl. Cuidaba más su nombre, su prestigio. Fíjense que hasta se hizo un monumento, ¿verdad? Por una batalla que él ganó en primera de Samuel 15:12. Y usted lo puede ir y verificar, ¿verdad? Vemos a Saúl levantándose un monumento, ¿verdad? Él mismo, ¿no? Dice la escritura qué tipo de monumento, ¿verdad? Ser una estatua o una piedra con alguna escritura, ¿verdad? Conmemorando su batalla, pero lo importante es que él se hizo un monumento para sí mismo. Entonces, hermano, ahí vemos cuando la vanidad del hombre empieza a creer que es él, en este momento, que es él quien gana las batallas. O sea, entonces usa a Dios, por así decirlo, según él, cuando le conviene, ¿verdad? Pero que es él quien dirige la batalla, entonces él se hace un monumento, pero no le está dando la gloria a Dios, lo está viendo de una manera sumamente común, humana, como cualquier rey, pues, como cualquier rey, pero no un rey ungido como Jehová. Así lo está viendo Saúl en su corazón. Eh, Así es, hermanos, que cuando la teología gira en torno a su propia imagen, la teología de Saúl, entonces no hay energía, hermanos, para conquistar. No hay energía para conquistar las fortalezas que Dios, porque está demasiado ocupado, hermanos, defendiendo su persona, defendiendo su puesto, su lugar, pues, ¿verdad? Dios le dio ese lugar como rey ungido de Israel. Sin embargo, él estaba defendiendo su puesto, sí, como rey de Israel, pero no estaba agradando, no estaba buscando agradar al Dios de los ejércitos que le había dado ese puesto. Él creía más en su estrategia humana y manejar las cosas según la política que realmente en agradar a Dios, ¿verdad? Que Dios lo iba a respaldar. Así es que, hermanos, esto era realmente la situación de Saúl. Entonces, hermano, hay varios teólogos, ¿verdad? Famosos que han definido también un liderazgo, ¿verdad? Carente de una imaginación teológica. Saúl miraba gigantes y miraba muros como obstáculos a su propio reinado, a su propio estrado. Sin embargo, David veía promesa, veía presencia de Dios, una oportunidad para la gloria de Dios. Así es que Saúl no conquistó Sión porque en su corazón, él ya había sido conquistado, pero por el miedo. Lo que tenía Saúl en su corazón era miedo eh, humanamente fundado, porque no estaba confiando, no estaba teniendo fe en el Dios de los ejércitos, sino que en su propio análisis, en sus propios consejeros y queriendo tener siempre su propio puesto. Ahora pasemos a David, y hemos hablado suficiente del corazón de Saúl, vamos a pasar a David. ¿Qué hacía David diferente, hermanos? No era que David fuera perfecto, porque ya conocemos nosotros sus errores, no vamos a ahondar en ellos, ¿verdad? Es famoso, ¿verdad? Que David cometió muchos errores y pecados, sin embargo, él se arrepintió verdaderamente de sus fallas, porque es un corazón que se reconoce su pecado, se arrepiente y entonces eh, él puede llegar a Dios y decirle, Señor, yo voy a cambiar de rumbo. Ese es un corazón que el Señor quiere.
Muy bien, entonces, hermanos, primeramente queremos hablar de Sión como tabernáculo, no solo como un trono. Para David, Sión, o sea, a Jerusalén, no era un punto estratégico de control político, era el lugar para el arca. El estudio de algunos teólogos, hermanos, destacan que David realmente era un especialista en Dios. Su conquista fue realmente un acto de adoración a Dios. Veamos el contexto, hermanos. Mientras Saúl todavía estaba vivo, como usted recuerda, Saúl cometió varios pecados contra Dios, precisamente por querer él eh, agradar, ¿verdad? Al pueblo, y buscaba realmente, hermanos, excusas para el pecado, ¿verdad? Cuando recordemos que él iban a la batalla y el profeta le había dicho, eh, eh, mira, usted no vaya a hacer el sacrificio, usted tiene que esperarme cuando yo llegue, vamos a hacer el sacrificio, vamos a orar al Señor juntos, bendecir al pueblo y entonces vamos a ir a la batalla. Pero Saúl no esperó al profeta, sino que vio que el pueblo se le desesperaba, se quería ir, hizo el sacrificio él. Y en eso el profeta va entrando y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Saúl? Y no, le dice Saúl, pues como no llegaste, pues entonces yo hice aquí lo que tenía que hacer frente al pueblo. Pero él sabía que no era él, sino que era el profeta que tenía que hacerlo. Entonces él quiso agradar más al pueblo y a su propia, hacer las cosas a su propia opinión y no a la manera de Dios, a la manera que le estaba siendo señalada. En forma de meditación, hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, conforme a lo que pensamos, conforme a lo que vemos, conforme a lo que analizamos, conforme a los recursos que tenemos y no a la manera de Dios? Si usted quiere conquistar realmente lociones que tenemos en nuestra vida, o sea, obstáculos que al vencer los hermanos se le da gloria a Dios y con esa gloria del Señor se vuelven, hermanos, un punto de agradecimiento, de oración, de exaltación a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, entonces no tiene chiste, ¿verdad? Si Dios le dice, mire, tiene que hacer tal y tal cosa y usted tiene los recursos y usted lo hace, pues no hubo mayor, si pues lo hizo, qué bueno, porque obedeció, ¿verdad? Pero si usted dice, no, yo no tengo recursos para eso, no puedo, eso es imposible, no lo voy a hacer, pues perdió. Esa era la actitud de Saúl. Pero ¿cuál era la actitud de David? Decir, mire, Dios me dijo que hiciera esto, no tengo los recursos, no sé cómo lo voy a hacer, lo que sí sé es que lo voy a hacer porque Dios es el que va a proveer y el que está. Entonces, hermanos, ese es el corazón también de David. Fíjese que incluso los enemigos, ¿verdad? Eh, cómo se burlaban, ¿verdad? Porque no creían que David los iba a conquistar. David dijo, yo creo que esta fortaleza ciertamente humanamente es una fortaleza que no se puede, enfrentar así, ir con el ejército y enfrentarlo porque vamos a perder humanamente, pero vamos a buscar la manera y vamos a ir y conquistar. Y finalmente, hermanos, si usted recuerda, Sión, ¿verdad? Tenía, hermanos, ahí Jerusalén, era una zona donde tenía unos acueductos, ¿verdad? Es decir, para llevar agua a la ciudad, entonces habían una especie de tubos, pero de piedra, póngale usted, pero grandes, ahí cabían personas, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, que de ciertas vertientes llevaban el agua hacia la ciudad. Entonces, la estrategia militar que Dios le iluminó, ¿verdad, David? No, pues métanse por esos tubos, por esos acueductos, ahí no, nadie los va a ver, nadie los va a detectar y les van a caer de sorpresa y el ejército de sorpresa los va a vencer, ¿verdad? Porque ellos estaban desprevenidos, seguros en sus murallas que nadie iba a entrar. Y así lo hicieron. Y entró David con sus hombres, ¡fum! Por esos acueductos, llegaron a la ciudad y efectivamente vencieron, ¿verdad? La contaron aquellos que no estaban listos, los vencieron, abrieron las puertas y así se conquistó
es Jerusalén, así, y le pusieron el nombre de la ciudad de David, así se conquistó. Así es que, hermanos, no quiero alargarme mucho en esto porque sé que es un tema un poco largo, mucha tela que cortar, pero por lo menos los puntos principales ya vamos casi aterrizando en todo. Pero creo que hemos ido analizando las maneras de hacer las cosas. Y David, como dije al inicio, no fue para exaltar aquí la estrategia militar que él utilizó, hice por los acueductos. Sin duda fue ingenioso, él era un guerrero con experiencia, como lo vemos en la escritura, con sabiduría de Dios, y sin duda que Dios le iluminó también, ¿verdad? Y le permitió. Lo que vamos es, hermanos, es eh, a la actitud del corazón de ir y conquistar al Señor, a ese territorio para Dios. Entonces, hermanos, quiero para dar un poquito de contexto también, ¿verdad? Donde estaba esa ciudad antes de que se fundara, cuando Abraham, hermanos, le dijo a Dios, mira, vas a ir allá al monte Morat y allá en el monte Morat vas a llevar a Isaac, tu hijo, y allá me lo vas a sacrificar. Entonces, fue allá, pues eso quedaba en Sión, ese monte Morat, hermano, quedaba en Sión, allí. Fue donde Abraham estaba ya dispuesto a sacrificar a su hijo, y si recordamos, pues no lo sacrificó porque Dios no quiere ese tipo de sacrificio. Dios le dijo, no, espera, no, ya sé que eres capaz de sacrificar a tu hijo, tranquilo, no, te voy a proveer aquí un corderito, mira, ya está, y ya sacaron ¿verdad? La provisión del Señor. Pero fue en ese lugar, en Sión, o sea, para que usted se vaya dando cuenta que desde Abraham, cómo viene la conexión y la importancia de conquistar ese territorio, que no podía quedar así nada más, era importante. Y posteriormente, hermanos, fíjese que cuando ya David conquista la ciudad, así como hemos estado viendo, ¿verdad? Y llega un momento en el que David comete uno de los errores, que es mandar a hacer un censo. Mandar a hacer un censo, y entonces eso no estaba contemplado, hermanos, en la ley, y el Señor se molestó, pecó David. Quizás nosotros lo vemos así nada más en un censo hoy, como, ay, pero qué malo tiene un censo. No, es que siempre las proezas, siempre las victorias que Israel había tenido e iba a seguir teniendo, no iban a ser, hermanos, por la confianza en la cantidad y calidad de ejército que tenía, sino en el apoyo que les daba Jehová de los ejércitos. Y al mandar a hacer, como cualquier rey, un recuento, era o para impuestos o para ejército, y en este caso, para ejército, y eso ya no le pareció al Señor. Entonces, el asunto, hermanos, es que envió una peste tremenda a Israel, envió una peste tremenda, si usted recuerda, la gente se estaba muriendo, y el profeta le dijo a David, no, Dios dice que vayas ahí a Morat, compresa ahí la tierra, y entonces allí vas a hacer un sacrificio para que esta peste se acabe. Entonces David obedeció, David fue, le compró la tierra a la persona que estaba habitando el lugar ahí donde se iba a hacer el sacrificio. Vino David, hizo el sacrificio, y cuando se consumió todo en el fuego, él tuvo la visión por parte de Dios de que ahí se iba a construir su primer templo, su primer casa. Y efectivamente, hermano, allí en ese monte donde Abraham llegó y iba a sacrificar a su hijo, estuvo dispuesto, y donde David, ¿verdad? Allí paró, hizo un altar para que, por dirección de Dios, para que la plaga parara, pues allí se levantó el primer templo de Salomón. Y una vez destruido también, ahí mismo volvieron a levantar el segundo templo, ya, el de Herodes. Y que ahora, después del año 70, que se destruyó Jerusalén, a lo que se ha levantado en ese mismo lugar, justo allí, es el domo, ¿verdad? De la roca que usted viene en Jerusalén, un domo dorado, pero ese ya no es cristiano, sino que ya es musulmán, ¿verdad? Entonces, solo para que tenga una idea de la importancia que tiene ese lugar, ese sitio, y de la conquista. Hermano, igualmente nosotros hay situaciones en nuestras vidas, circunstancias en nuestras vidas, sea del carácter de nosotros mismos, sea situaciones que tenemos que entregarle a Dios, de cualquier tipo, hermano, pero que nosotros necesitamos conquistar esa área de nuestra vida para rendírsela a Dios.
Es nuestra opción que debemos conquistar, pero vamos a conquistarlo con un corazón que le agrade a Dios como el de David, o sea, estar dispuesto a pagar el precio. No decir, para que las personas me miren que sí, que soy buena gente, que estoy bien, que esto y lo otro, y aparento nada más, ¿verdad? Y me miran bien, ¿verdad? Pero por dentro estoy mal porque hay áreas que de repente, hermanos, no se han entregado a Dios. Entonces hay que entregar esas áreas al Señor. Problemas, gigantes, todos tenemos situaciones, hermano. Hay que doblarlas, doblegarlas a Dios, todos tenemos emociones que conquistar. Pero vamos a conquistar, hermanos, con el corazón humilde y humillado ante el Señor, así eh, como lo tenía David, no haciéndonos estatuas a nosotros mismos, porque las batallas no son nuestras, sino que se ganan con el Señor. Entonces es reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos y cambiando de rumbo, es como nosotros podemos tener un corazón conforme a lo que Dios quiera, conforme al corazón de Dios. Y así es como se conquista. Así es que por eso, hermano, es que David sí pudo. Y Saúl, pues, no pudo, ¿verdad? Saúl, hermanos, quería realmente él los beneficios de una teocracia bajo sus propios términos. La teocracia, hermanos, es el gobierno de Dios. O sea, él quería que Dios estuviera con ellos, pero prácticamente casi que Dios obedeciéndole a él según su pensamiento de lo que él quería hacer, ¿verdad? Si el ritual le servía, pues lo usaba, y si no, pues entonces me descartaba, nada de eso. Sion, hermano, no le servía como una marca personal, pues no él, porque era una batalla que iba a ser solamente de Sion, de Dios. Pero, hermanos, la teonomía de David, o sea, eh, lo que David sí entendía, hermano, es que él no era el verdadero rey, sino que al conquistar Sion estaba preparando el escenario para el rey de gloria, para el verdadero rey que iba a entrar. David estaba claro en que el verdadero rey era el Señor, que era un servidor del verdadero rey que era el Señor. Y Saúl consideraba que como era el rey, entonces el Señor era como solo una partecita de la vida nada más. Y eso no es así. Entonces, hermanos, preguntemos nosotros también, ¿será que Dios en la vida de nosotros es solo una partecita? Es decir, yo manejo mi vida conforme a lo que considero conveniente, hago y deshago y tal, ¿verdad? Y Dios solo tengo en el apartado del sábado o del domingo que vamos a la iglesia, ¿verdad? De las actividades en las que participo y ya estuvo, y de ahí me retiro, me voy y hago aparte. ¿O será que tenemos un corazón como el de David? Es decir, que toda nuestra vida es una honra a Dios, ¿verdad? Estamos en nuestro trabajo, en otros lugares, pero es parte del mandato divino que nosotros tenemos, hermanos, que sacar adelante también una sociedad, un país. Entonces, hacerlo, ese servicio a Dios también, ¿verdad? Con excelencia. Entonces, pero, hermanos, teniendo en cuenta siempre, ¿verdad? Que la gloria siempre es para Dios. La gloria siempre es para Dios. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Con esto estoy concluyendo ya. Para nosotros, tenemos, hermanos, nociones, como les digo, que tenemos que conquistar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el área donde usted se mueve, en la misma iglesia, de forma personal. Todo aquello, hermano, que nosotros debemos de encauzar conforme a la escritura, son nuestras opciones que tenemos que ir haciendo. Y para eso necesitamos un corazón dispuesto y entender que el que manda en nuestra vida no somos nosotros como nuestro propio rey. El que manda en nuestra vida es Jehová de los ejércitos. Y Él es el que nos va marcando el paso hacia dónde ir y hacia dónde no ir. No es hacer mi voluntad con mis proyectos, con mis planes, sino con la voluntad, los planes y los proyectos de Dios. Y para eso yo tengo que estar eh, enfrente del Señor para saber a dónde el Señor me va conduciendo y poder ser un servidor de Dios con el corazón conforme a su palabra, con el corazón conforme a su espíritu, conforme pues a su propio corazón, al corazón de Dios. Y no un corazón egoísta que trata de repente de utilizar los beneficios que le puede dar el Señor para su propio bienestar, pero que es un corazón que levanta su ego, levanta su orgullo
y que en cosas que le conviene, entonces tome en cuenta al Señor, y en cosas que sabe que el Señor de repente le va a corregir, le puede decir que no, entonces ahí no lo tome en cuenta, lo hace conforme a su propia voluntad. Hermanos, que el Señor nos ilumine para que hagamos la voluntad de Dios y conquistemos los opciones que tenemos en nuestra vida todos los días. Dios les bendiga. Esto fue Teología 360. Por favor, compártalo, este video. Suscríbase, nos ayuda a llevarlo a otras personas. Si a usted le ha gustado este contenido, pues ojalá, espero que le haya sido útil. Así es que apóyenos de esta manera. Dios les bendiga. Será hasta el próximo Teología 360. Bendiciones.